Bienvenidos una vez más a su canal de chismecito favorito, el epicentro de los dramas, las teorías y las revelaciones más jugosas del mundo del espectáculo. ¿Cómo están en este día maravilloso? Espero que estén de maravilla porque hoy, mis queridos chismosos, les traigo un vídeo que ay, Dios mío, va a sacudir sus neuronas y a dejarlos con la boca abierta. Así que preparen sus palomitas, sirvan su café, té o la bebida que más los reconforte, porque nos vamos a sumergir en un tema que, la verdad, nos ha mantenido a todos al borde del asiento con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y sí, como ya pudieron ver en el título, hoy vamos a desentrañar, destapar y analizar cada detalle sobre el famoso anillo de Demet Özdemir. Sí, señores y señoras, el mismo anillo que nos ha tenido a todos teorizando hasta el cansancio, dándole vueltas y vueltas al asunto, creando conspiraciones dignas de una película de espías. Pero espérense que esto no se queda ahí. ¡Bomba! Porque tenemos declaraciones de primera mano, cortesía de nada más y nada menos que del mismísimo Can Yaman. Así como lo oyen, mis chismosos. Can ha hablado, ha roto el silencio y hoy vamos a desmenuzar cada una de sus palabras, como si fuéramos arqueólogos del chisme, excavando en cada frase para encontrar la verdad oculta. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de chismes jugosos, donde las emociones y las teorías se entrelazan como en una novela turca, quiero pedirles un pequeñísimo favor, pero que para mí significa el mundo. Si son nuevos por aquí y se acaban de aterrizar en este universo de chismes, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo, ni una sola exclusiva, ni una sola bomba de noticias que les tengo preparadas. Y por supuesto déjenme su like, esa manita arriba que me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este, ese like que me recarga las pilas y me da energía para seguir investigando, indagando y desenterrando los secretos más guardados de las celebridades. Ya saben, aquí en este canal somos una gran familia, una comunidad de chismosos unidos por la pasión por el espectáculo, y nos encanta compartirles todos los detalles, todas las intrigas y todos los dramas de sus celebridades favoritas. Así que sin más preámbulos, sin más espera, vamos a empezar con este chismecito que está de infarto, que está para reventar las redes y para que lo comentemos hasta en el baño. Bueno, a ver, pongan atención, afinen sus oídos, porque este drama viene con varios actos, como si estuviéramos viendo una telenovela turca de esas que nos tienen pegados a la pantalla noche tras noche, ¿verdad? Si son fans de Can y Demet como yo, que los shippeo desde el primer día, seguramente recordarán la gran química que tenían en pantalla en Erkenci Kusayi, qué tiempos aquellos, mis chismosos, qué tiempos dorados de pasión y romanticismo. Esa pareja tenía una magia especial, una conexión que traspasaba la televisión, que nos hacía suspirar a todos, que nos robaba el aliento y que nos hacía creer en el amor verdadero, aunque fuera en la ficción. Y claro, como en toda buena historia de amor, donde hay fuego, hay humo, los rumores no tardaron en aparecer, cual champiñones después de la lluvia. Se decía, se comentaba, se especulaba, que lo que veíamos en la pantalla no era solo actuación, que entre ellos había algo más fuerte, algo más real, que los guiones no podían contener la explosión de emociones que emanaban. Sin embargo, el tiempo pasó como un río que sigue su curso, y cada uno tomó caminos diferentes, como si el destino los hubiera separado momentáneamente. Can empezó a trabajar en otros proyectos, explorando nuevas facetas de su carrera, demostrando su versatilidad como actor, mientras que Demet hizo lo mismo, brillando con luz propia en cada nuevo papel, conquistando al público con su talento y carisma. Pero lo que no desapareció, lo que se quedó grabado a fuego en el corazón de los fans, fue la esperanza, esa llama que ardía con fuerza, esa ilusión de los fanáticos, quienes seguían soñando con una posible reconciliación, con un reencuentro que los uniera de nuevo, ya sea en el set de grabación o, en el mejor de los casos, en la vida real, fuera de cámaras, con un romance que hiciera explotar el mundo de los chismes. Y fue en medio de todo este vaivén de noticias, de suposiciones, de anhelos, de sueños y de rumores que apareció el famoso anillo. Sí, ese anillo que Demet ha lucido en algunas fotos, que ha aparecido en algunas publicaciones de Instagram, que ha encendido todas las alarmas, que ha provocado un terremoto en el mundo del chisme, y que nos ha dejado a todos con el corazón en la garganta. Un anillo que ha sido el centro de miles de teorías, desde que es un simple accesorio, un adorno sin ninguna importancia, hasta que es un símbolo de un romance secreto con Can, un mensaje en clave, una prueba de que el amor entre ellos sigue vivo. La verdad, mis chismosos, la imaginación de los fans no tiene límite, vuela como un cohete a la luna, crea escenarios increíbles y teorías conspirativas que ni los mejores guionistas de Hollywood podrían igualar.
Hemos visto desde los análisis más detallados de las fotos, con lupa y todo, hasta los mensajes ocultos en sus redes sociales, descifrando cada emoji, cada palabra y cada silencio como si fuéramos expertos en criptografía. De verdad, se han lucido con las teorías, se han ganado un Oscar a la mejor interpretación de las pistas de las celebridades. Pero bueno, vamos a la pregunta del millón, a la incógnita que nos quita el sueño, que nos hace dar vueltas en la cama por las noches, ¿de dónde salió ese anillo? ¿Tiene algún significado especial? ¿Está relacionado con Khan? Pues prepárense, mis chismosos, porque aquí viene la parte jugosa, la salsa de este plato de chismes, la cereza del pastel que todos estábamos esperando. Resulta que Khan Yaman, después de un largo silencio, de un periodo de misterio, de un mutismo que nos hacía pensar que nunca iba a hablar del tema, decidió romper el silencio, tomar la palabra y hablar sobre este tema que nos tenía a todos de cabeza, que nos tenía con los nervios de punta y que nos hacía darle vueltas al coco sin parar. Sí, el mismísimo Khan. Y como era de esperarse, como era lógico y predecible, sus palabras han causado un terremoto en el mundo del chisme, un maremoto en las redes sociales y una avalancha de comentarios y opiniones. En una reciente entrevista, que se ha viralizado por todo el Internet, que ha sido traducida a 1000 idiomas y que ha dado la vuelta al mundo, Khan fue abordado directamente sobre el famoso anillo de Demet con una pregunta directa sin rodeos ni ambigüedades. Y para sorpresa de muchos, para la sorpresa de todos aquellos que pensaban que iba a evadir la pregunta, que iba a cambiar de tema o que iba a dar una respuesta vaga, no evadió la pregunta, sino que al contrario, decidió responder con total sinceridad, con la honestidad que lo caracteriza, con la franqueza que lo define. Según lo que dijo, y aquí es donde se pone bueno, donde se desata la tormenta, el anillo no tiene nada que ver con él, al menos directamente. Explicó de manera muy elegante, muy diplomática, muy sutil, eso sí, que el anillo es un regalo que Demet recibió hace tiempo, de una persona que no mencionó, y que ella lo usa simplemente porque le gusta, porque le parece bonito, porque le combina con sus looks sin que haya algún tipo de simbolismo romántico oculto, sin que haya una segunda intención detrás de esa joya. Sé que esto es un balde de agua fría para muchos de los fans que aún tenían esperanza, para todos aquellos que seguían soñando con el regreso de Khan y Demet, para todos los que creían que el anillo era la prueba definitiva de un amor secreto. Pero hay que reconocer, hay que aceptar, que la respuesta de Khan fue muy clara y directa, sin dejar lugar a dudas, sin dejar espacio para interpretaciones erróneas. Sin embargo, lo interesante, lo que le da un toque de misterio a todo este asunto, es la forma en que dijo las cosas, el tono que utilizó, el lenguaje corporal que mostró, dejando un pequeño espacio para la duda o, mejor dicho, para la interpretación, para que cada fan pueda sacar sus propias conclusiones. ¿A qué me refiero? Pues a que si bien Khan negó que el anillo sea de él, que sea un regalo suyo, que tenga una connotación romántica con él, no cerró la puerta del todo a una posible relación en el futuro, a un reencuentro que los una de nuevo, a una segunda oportunidad para el amor. Por supuesto, esto ha generado aún más revuelo entre los fanáticos, una explosión de comentarios, una tormenta de opiniones y una avalancha de preguntas. Muchos se preguntan si esta fue una forma sutil, una manera elegante de decir que si bien no hay nada en este momento, las cosas podrían cambiar en un futuro, que el destino es impredecible y que el amor es un misterio que puede surgir cuando menos lo esperamos. O si quizás Khan está tratando de ser cauteloso con sus palabras, de ser prudente con sus declaraciones, para no causar falsas expectativas, para no ilusionar a los fans en vano y para proteger su vida personal. La verdad, mis chismosos, es un misterio que sigue abierto a debate, una incógnita que nos mantendrá enganchados a este culebrón turco que parece no tener fin. Además, hay que tener en cuenta, hay que considerar, que Khan y Demet siempre han sido muy reservados con su vida personal, que han preferido mantener su privacidad a salvo de las cámaras y los flashes, por lo que es difícil saber qué es lo que realmente pasa entre ellos, qué es lo que sienten el uno por el otro y cuál es la verdadera naturaleza de su relación. Han sido muy amigos en la vida real, como compañeros de trabajo que han compartido momentos inolvidables, lo cual ha aumentado los rumores, ha alimentado las especulaciones y ha hecho que los fans se ilusionen aún más. IQ. Quienes creen que todo lo que ocurrió en Erkencikus fue solo actuación, una representación magistral de amor en la ficción, y que no tienen ninguna relación fuera del set, que son solo amigos y colegas. Y hay quienes creen que toda la química que veíamos en pantalla era real, que el amor traspasaba la televisión y que entre ellos hay algo más que una amistad. Pero lo cierto, lo innegable, es que a pesar del tiempo y la distancia, siempre habrá un lazo especial entre ellos, una conexión que va más allá de lo profesional, al menos profesionalmente.
Como dos actores que han marcado una época y que siempre serán recordados por su trabajo juntos. Pero volvamos al tema del anillo, que es el epicentro de toda esta historia. A pesar de que Khan dijo que no tiene nada que ver con él, que no es un regalo suyo, que no tiene una connotación romántica, muchos fans se niegan a creerlo, se resisten a aceptar la realidad, se aferran a la esperanza. Algunos incluso han llegado a decir que Khan está ocultando la verdad, que está mintiendo para proteger su relación con Demet, que es parte de una estrategia para mantener la privacidad de su romance, para evitar el acoso de los medios y para vivir su amor lejos de los focos. Otros, en cambio, creen que es solo una coincidencia o una casualidad, que Demet simplemente le gustó el anillo y que le están dando demasiada importancia a un simple accesorio, que se están ahogando en un vaso de agua y que están viendo fantasmas donde no los hay. Ay, mi gente, de verdad que este chisme es de nunca acabar, que se alimenta de teorías y especulaciones, que nunca llega a un punto final y que nos mantiene enganchados como si fuera una adicción. Lo que sí es cierto, lo que es innegable, es que este incidente ha reavivado el interés de los medios, ha reactivado la curiosidad de los fans en esta pareja, que se ha convertido en un fenómeno mundial. Cada movimiento que hacen, cada publicación en redes sociales, cada comentario que emiten, es analizado con lupa de detective en busca de alguna pista, de alguna señal, de alguna revelación que pueda confirmar o desmentir las teorías que circulan en las redes. Es como si estuviéramos viviendo en una especie de reality show, donde todos somos espectadores, donde todos estamos pendientes de cada detalle, de cada gesto y de cada palabra que pronuncian Khan y Demet. ¿Y qué piensa Demet de todo esto? Pues al igual que Khan, Demet ha preferido mantener el silencio en cuanto al tema del anillo, ha optado por la discreción, por la cautela y por no alimentar aún más la polémica. No ha hecho ninguna declaración al respecto, no ha confirmado ni negado ninguna de las teorías que circulan por Internet, ha preferido observar desde la distancia cómo se desarrolla este culebrón. Esta actitud, por supuesto, ha alimentado aún más las especulaciones, ha aumentado la intriga y ha provocado que los fans se pregunten qué se esconde detrás de ese silencio. Algunos creen que el silencio de Demet es una forma de mantener la intriga, de jugar al misterio, de alimentar la curiosidad de los medios y los fans, mientras que otros piensan que simplemente prefiere no darle importancia a este tema, que no quiere entrar en polémicas y que prefiere centrarse en su carrera profesional. Lo que sí sabemos, lo que es innegable, es que Demet es una mujer muy talentosa y exitosa, que tiene mucho por delante en su carrera profesional, que está brillando con luz propia y que está conquistando al público con su talento y carisma. Y claro, su vida personal siempre será de interés para todos sus fans, que siempre estarán pendientes de cada paso que dé y de cada decisión que tome. Pero, dejemos un poco el tema del anillo, que ya lo hemos analizado hasta el cansancio, y hablemos un poco sobre la evolución de Khan y Demet como artistas, como profesionales del mundo del espectáculo. Ambos han demostrado ser muy versátiles y talentosos, participando en diferentes proyectos que han consolidado sus carreras a nivel internacional, que los han convertido en estrellas de talla mundial. Khan ha explorado otros géneros, demostrando su habilidad para la acción y el drama, mostrando su lado más rudo y su capacidad para interpretar personajes complejos, mientras que Demet ha seguido brillando en la comedia, conquistando al público con su sonrisa y su simpatía, y también ha incursionado en otros géneros, demostrando que es una actriz muy completa, que puede interpretar cualquier personaje que le pongan delante. La verdad es que independientemente de si hay o no algo más entre ellos, de si su romance traspasó o no la pantalla, es innegable que ambos son dos grandes estrellas, dos talentos que brillan con luz propia, que han conquistado el corazón de millones de personas alrededor del mundo y que continúan trabajando arduamente para seguir creciendo como artistas, para seguir cosechando éxitos y para seguir haciendo historia en el mundo del espectáculo. Pero bueno, volviendo al tema principal, que no se nos escape el hilo de la historia. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Pues que el misterio del anillo de Demet sigue siendo un misterio, una incógnita que no ha sido resuelta, a pesar de las declaraciones de Khan, a pesar de sus palabras directas y sinceras. Si bien él negó tener alguna relación con el anillo, sus palabras dejaron un pequeño espacio para la interpretación y la esperanza, un resquicio de duda que permite a los fans seguir soñando con una posible reconciliación. Y como todos sabemos, la esperanza es lo último que se pierde, esa llama que arde en el corazón de los fans, que los impulsa a seguir creyendo en un final feliz. Lo cierto es que como fanáticos de esta pareja, como espectadores de esta historia de amor, siempre estaremos pendientes de cualquier noticia que los involucre, de cualquier movimiento que hagan, de cualquier palabra que pronuncien. Nos encanta verlos juntos, ya sea en la pantalla o fuera de ella,
y nos encanta teorizar sobre cualquier detalle que pueda revelar algo más sobre su relación, sobre sus sentimientos y sobre sus vidas. Y aunque este tema del anillo haya sido aclarado, o no, dependiendo de la perspectiva de cada uno, estamos seguros de que seguirá habiendo muchos más chismecitos por venir, que esta historia no ha terminado y que aún tiene muchos capítulos por delante. Así es la vida de los famosos, siempre hay algo nuevo que descubrir, siempre hay algo nuevo que compartir y siempre hay algo nuevo que comentar. Y hablando de compartir, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ser parte de esta gran comunidad chismosa, por dejar sus comentarios y opiniones, por hacer que este canal sea un espacio de encuentro para todos los que amamos el mundo del espectáculo. La verdad es que me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan sobre todos estos temas que abordamos en el canal, me encanta ver cómo sus opiniones enriquecen el debate y cómo juntos construimos esta comunidad. Su opinión es muy importante para mí, es la brújula que guía mi trabajo y me motiva a seguir trayéndoles contenido como este, contenido que los entretenga, que los informe y que los haga reír. Como pudimos ver, el misterio del anillo de Demet sigue siendo un tema que genera muchas controversias y dudas entre los fanáticos, a pesar de las declaraciones de Khan. Aunque él ha dejado claro que el anillo no tiene una connotación romántica con él, muchos fans siguen teorizando sobre una posible relación secreta, sobre un romance que se esconde tras las cámaras. La verdad es que este tema nos ha demostrado una vez más el poder de la imaginación de los fans, como un simple accesorio puede llegar a generar tantas especulaciones, como una joya puede convertirse en el centro de un debate mundial y como un rumor puede crecer como la espuma. Lo que sí es claro, lo que es innegable, es que Khan y Demet siguen siendo dos grandes estrellas que tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento, que están dejando su huella en la historia y que siempre serán recordados por su talento y carisma. Y bueno, mi gente hermosa, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes, de misterios y de revelaciones. Espero que les haya gustado tanto como a mí, que hayan disfrutado de cada detalle, de cada teoría y de cada opinión. Espero que se hayan entretenido, que hayan reído y que hayan quedado con la misma intriga que yo. Recuerden que esto es solo una pequeña parte de la historia, que aún quedan muchos capítulos por escribir y que el futuro nos depara muchas más sorpresas, muchas más revelaciones y muchas más emociones. Antes de despedirme, quiero recordarles que me dejen su comentario aquí abajo contándome qué opinan sobre todo este tema, si creen o no en las palabras de Khan, si aún tienen esperanzas de verlos juntos, si creen que el anillo es una pista o solo un accesorio sin importancia, o cualquier otra cosa que se les ocurra. Me encanta leer sus opiniones, me encanta ver cómo se expresan, cómo debaten y cómo comparten sus ideas. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, para que todos se enteren de este chismecito, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan ni un solo vídeo, ni una sola noticia y ni un solo drama. Recuerden que su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes, lo que me impulsa a seguir investigando y lo que me da la energía para seguir desenterrando los secretos mejor guardados de las celebridades. Y ahora sí, con esto me despido, les mando un abrazo gigante, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo, con más chismes, más revelaciones y más dramas. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y recuerden, mantengan siempre el ojo atento, estén siempre alerta, porque la vida de los famosos siempre nos trae alguna sorpresa, siempre nos tiene preparada una revelación y siempre nos ofrece un nuevo motivo para chismear. Y ya saben, aquí estaré yo, su chismosa favorita, para contárselas todas, para desmenuzar cada detalle y para que juntos disfrutemos de este mundo maravilloso del espectáculo. Ciao, ciao.